Padre nuestro que estás en los cielos. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Así sea, Padre amado. Tú eres grande, tú eres poderoso. Extiende esa mano de poder, Padre, y sé Gracias, Padre. tú ministrando la Así es, vida Señor. de cada uno de tus Sí, hijos. Padre bendito. Que tu preciosa sangre Así es. los cubra, Gracias, Señor. llenándolos de la sabiduría y del poder de Gracias, Dios. Señor. Porque hemos venido a que sea el poder de Dios Así es, Padre. llenando nuestro corazón. Sí, Padre. Porque tú eres grande y poderoso. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso. La purificación del templo. El libro de Mateo 21, 12 al 17. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionasteis la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Poderosa y hermosa la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Nosotros sabemos que la casa del Señor es para que todos nosotros tengamos un momento de relacionarlos con Dios y orar al Señor. Amén. Jesucristo, en el papel como el Mesías, Él estaba determinado a paralizar toda acción que no concordara con la función divina del templo. O sea, en el templo lo que debía de haber era acción divina de parte de todo aquel pueblo religioso. Inmediatamente después de entrar, Jesús echó fuera a todos los que vendían, los que compraban, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas. Amén. Esa gente no era otra la indignación de nuestro Señor, sino que eran gentes corruptas que habían tomado determinación lucrarse estando en el templo del Señor. El templo no solo se había convertido en un mercado de la calle, sino también había una moneda especial para comprar en el templo, desarrollando un sistema de cambio de dinero donde las comisiones y el intercambio facilitaban la extorsión a la gente que llegaba al templo. Amén. O sea, el templo ya no era templo para llegar a alabar y a bendecir el nombre del Señor, sino que era un lugar, un mercado, Amén. lo cual indigna al Señor. Amén. Jesús limpia su propia casa. Él actuó con la autoridad del dueño del templo y, citando la palabra de los profetas,
dio inicio a los principios divinos. Mi casa, casa de oración, será llamada. Amén. En el momento en que él, indignado, llega a purificar el templo, el cumplimiento profético y bíblico se está dando a cabo. Isaías 50, en el libro de Isaías, capítulo 56, verso 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, ahí se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Que el templo de Dios para todas las naciones será un lugar de oración, de purificación, para que el Hijo de Dios viva en una relación directa con Dios. Amén. No pensando en el negocio, sino pensando en una vida eterna, en un momento de entrega a Dios, en una vida santa, para que el poder de Dios se manifieste en el corazón del hombre. Dice: mas nosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. También el Dios, conociendo el corazón del hombre y todo lo que venía, en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 11, dice: es cueva de ladrones delante de nuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Nosotros sabemos que es indignación ante Dios lo que se ha vivido por tiempos en las congregaciones. No es la palabra de Dios lucro para nadie. Amén. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la que tiene la capacidad de entrar al corazón del hombre sin ningún costo, simplemente con la actitud suya y mía. Todo aquel que ha aceptado a Cristo es porque Dios le dio una medida de fe para que el poder de Dios empiece a obrar en cada uno de sus hijos. Amén. Y no le cobra por eso Dios. La palabra de Dios en ningún momento es para lucrarse, sino para que nosotros demos a conocer la salvación de nuestras almas. Porque el cristiano a eso va a la iglesia, a edificarse para que el poder de Dios lo guíe y encuentre el camino correcto, sabiendo que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Amén. Y nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Jesús demostró su autoridad como el Mesías, purificando el templo de toda corrupción y de mercaderes deshonestos, dejando espacio para que el propósito de Dios se cumpliese de nuevo en la carne de Cristo. Amén. En el momento en que Jesucristo viene para dar su vida por un pueblo pecador, sabía él de que el mundo se iba a indignar y se iba a levantar en contra de lo que era el ministerio de Jesucristo. El propósito de la casa de Dios, el templo descrito por el profeta Isaías como casa de oración, no tenía por propósito cumplir las metas humanas. No existía para aportar una plataforma de mercado donde el pueblo podría vender y comprar, o donde la corrupción se manejara sutilmente. El propósito era
edificar la vida de todo ser humano en el conocimiento y el poder de la palabra de Dios. Sí, amén. El propósito de la casa de Dios era ser un centro de oración, donde el pueblo pudiera buscar de la presencia de Dios y donde el pueblo podía adorar a Dios. Sí, amén. Porque el deber de nosotros es adorar a Dios. Amén. Cuando Jesucristo vino, sabiendo que ahí terminaba la ley, le dijo a los discípulos y a la mujer samaritana que el Señor venía el tiempo en que el Señor iba o venía a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Amén. No adoradores que quieran cumplir con un régimen de ley, destruyendo la fe del hombre. Después de esta acción de autoridad y de purificación, Jesús comenzó a sanar a ciegos y a cojos que vinieron a Él. En el momento de la purificación, Él también dispone un momento para sanar a todos los enfermos, Amén. mostrándoles que para eso era el templo, para que usted venga y sea sano, y no solo de enfermedades físicas, a sanar su alma, a limpiar su corazón, a purificar su vida. Gracias. Porque si no ha entendido que si no es puro de corazón no puede heredar el reino de los cielos, se ha equivocado de lugar. Amén. Este lugar es para llegar y entregar nuestro corazón a Dios y que sea Él formándolos en verdaderos hijos de Dios. Gloria al Señor. Amén. La casa de Dios o el templo de Dios es para que nos edifiquemos, para que conozcamos ese camino correcto. El caminar con Dios, les he dicho, no es fácil cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Pero si tenemos a Cristo en el corazón, la vida se nos va a hacer muy diferente encontrar el camino correcto. Amén. Porque Él dijo que Él es lámpara a los pies de todo aquel que le adora. Sí, amén. Entonces Él iluminará su vida para que usted y yo podamos dar pasos seguros y entender el propósito de Dios para la salvación de nuestras almas. Amén. Jesús demostró que la casa de Dios no solo es casa de oración, sino también casa de refugio, de restauración, de milagros, de reconciliación y eventualmente después de su resurrección, su nueva casa, su iglesia compuesta por cada creyente y discípulo que quiera buscar el conocimiento de Dios. Amén. Ahora bien, si la casa de Dios es para refugiarnos, no porque lo persigue otra cosa, sino que es ahí donde buscamos la paz de Dios, el conocimiento de Dios, para que nosotros podamos llegar a la meta final, que es salvación y vida eterna. Sí, amén. Gloria a Dios. Restauración. ¿Cuántos no venimos destruidos de una u otra manera? Unos enfermos físicamente, otros enfermos del alma, del corazón. Y lo más triste es que el ser humano no ha podido entender que la enfermedad del alma no se la cura el médico ni el mejor hospital. Amén. La cura Dios. Amén. Cuando le creemos que Él es grande y poderoso. Aleluya. Gracias, El corazón y todo lo que usted traiga malo, Amén. el Señor lo restaura. Señor. Gloria a El Dios. Señor lo cura. Amén. Gloria a Dios, Señor. Porque es un Dios de milagros, de reconciliación. Éramos enemigos de Cristo, de Dios. Ahora que nos hemos reconciliado con Jesucristo, ahora somos hijos de Dios. Amén. Después de ser pecadores. Sí, amén. Y eventualmente, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora usted
es el templo de Dios. Amén. Ahora usted tiene la responsabilidad de cuidar ese templo, que esté limpio, que esté puro, porque no crea usted que en un templo como estaba el templo de los judíos puede entrar al reino de los cielos. Un templo que no cumpla con los requisitos divinos del Señor no podrá ser visitado por Dios. ¿Por qué tenemos la visitación del Espíritu Santo? Porque hay almas que todavía tenemos el deseo de lucha y entregarlos y purificar nuestra vida en la palabra de Dios, en la oración, en el caminar santo y divino. Así sea, Padre. Tenemos luchas, no le voy a decir que no tenemos luchas y que vivimos descansando en la paz de Dios. Amén. Somos una milicia, estamos en pie de lucha, Amén. luchando contra las adversidades, contra todo ataque del enemigo, Amén. pero tenemos un Dios que es grande y poderoso y ha extendido su mano para Gracias, derramar Señor. bendición Amén. sobre el pueblo de Dios. Gracias, Padre. Él es Gracias. aquí. Él ha venido a su casa para ungirle, para bendecirle. Amén. ¿Sabe usted que en cada uno de nosotros hay una necesidad? Amén. No puede decir yo no necesito nada. Sería mentiroso y se engaña solo. Todos tenemos una necesidad. Gracias, Señor. Yo, por ejemplo, mi necesidad es el conocimiento de su palabra, el poder de Dios en mi vida. Así es. Y debe de ser para todos primordial Amén. eso. Amén. Entonces, tenemos algo que necesitamos. No necesitaremos algo material, pero necesitamos la paz en el corazón. Amén. Que nuestra alma funcione bajo la voluntad del Espíritu Santo, Amén. siendo santos, para que el poder de Dios obre en la vida nuestra. Amén. Sería también casa de salvación y de buenas nuevas, porque a eso viene usted, a buscar su salvación y a recibir las nuevas de salvación. Sí, amén. Porque cuando usted recibe esa palabra viva en su corazón, es algo nuevo que va entrando a su vida para la purificación de su alma. Amén. Porque ahora usted tiene que purificar el templo que hizo Dios en su cuerpo. Amén. Jesús vive ¿en dónde? Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Ahora que Cristo vive en nosotros, la responsabilidad de cada uno de nosotros es purificar ese templo donde mora Cristo. Amén. Ese es el deber de todo cristiano. Jesús demostró su poder sanando a los enfermos y abrió las puertas a aquellos que eran excluidos del santuario y considerados inmundos por los líderes religiosos. Pero para Dios nada es inmundo. Amén. Porque el día que Jesucristo derramó su sangre en la cruz, purificó la inmundicia. Ahora, para que la inmundicia de nuestras vidas sea completamente purificada, tenemos nosotros que ir y aceptar a Cristo, y Él con su preciosa sangre le limpiará de todo pecado y maldad. Amén. Y es ahí Gloria a donde Dios, usted inicia una nueva vida, siendo una nueva criatura. Recuérdese que cuando crucificó a la persona vieja en la cruz, nació una nueva criatura, la cual no tiene pasado. Sí, amén. Gracias, Señor. Nosotros tenemos muchos defectos en nuestra vida, pero hay un Dios grande y poderoso que va día con día perfeccionando al hombre interior para que el poder de Dios se manifieste día con día en el hombre. Amén. En el momento que Dios entró a nosotros y empezó una obra de regeneración, usted lo que tiene que hacer es abrir su corazón, disponer su vida a Dios para que Dios le limpie por completo. Amén. Porque cuando Jesús vino también por los necesitados, por pecadores, y por ellos también abre las puertas a su iglesia. Sus puertas
fueron abiertas por Jesucristo, siendo Jesucristo merecedor de toda alabanza. Cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que él hizo, ellos estaban atónitos. ¿Por qué estaban atónitos o se quedaban perplejos al ver los milagros del Señor? Pero no cabía en su mente de ellos ver los milagros, sino que lo que estaban viendo era o llevando a cabo la maldad en su corazón. No podían ellos aceptar que el Hijo de Dios estaba purificando el templo. Pero no solo simplemente se sorprendieron ante la purificación del templo y los milagros de Jesús, sino que se indignaron porque los muchachos y jóvenes clamaron Hosana al Hijo de David. Eso fue lo que más les indignó, porque estaban declarando que Él era el Salvador del mundo. Cuando dijeron Hosana, el Hijo de David, declaraban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y esa fue la indignación de ellos. Al no entender o no recibir el poder de Dios, se indignaron en contra del poder de nuestro Dios. Este título mesiánico atribuido a Jesús enfureció a los líderes religiosos. Ellos estaban convencidos que él era un blasfemo, pero los enfermos y los muchachos estaban convencidos de que él era el Salvador del mundo. Ahora, usted y yo también estamos convencidos que Él es el Salvador de todo aquel que se arrepiente. Y en ese arrepentimiento, su caminar tiene mucho que ver. Porque no es arrepentido el que dice acepta a Cristo, sino el que obedece los mandamientos. Porque de los que aceptan a Cristo hay millones. Dijo el Señor, de labios muchos me honran, pero con el corazón muy pocos. ¿Por qué? Porque no son muchos los que somos capaces de arrepentirlos de corazón. No somos capaces de obedecer los mandamientos del Señor. Jesús les contestó con la Escritura cuando ellos hablaban y les citó el Salmo 8, versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman formaste la fortaleza. Esa es palabra viva de Dios, en donde el poder de Dios se manifiesta en un corazón humilde, en un corazón que es capaz de llegar a tener el entendimiento grande de Dios, pero humildad como una criatura, como un niño. A un niño usted lo podrá maltratar y en un instante él lo está abrazando y dándole un beso, porque el niño no tiene odio, el niño no tiene rencor, el niño tiene amor en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros llegamos a ser como un niño. Pero aún Él mostrándoles la palabra del Salmo, ellos no entendieron que el poder y la gloria le pertenecían al que había purificado el templo. Porque dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. La palabra de Dios toma fuerza en un corazón humilde, en alguien que determina ser santo. La palabra de Dios no va en un corazón que sabe gritar o sentirse fuertes. La palabra de Dios mora en un corazón que sabe humillarse y callar cuando tiene que hacerlo. Nosotros ahora tenemos un caminar difícil, porque la carne nuestra no es capaz de callar cuando debemos callar. Todos tenemos o aflora en un momento difícil
nuestro vocabulario, nuestra mente humana. Amén. Pero el Señor, expresando con revelación que Él era digno de tal alabanza, porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Bendito Dios. Estos hombres religiosos no tenían discernimiento para comprender lo que los muchachos habían entendido o habían llegado a ver con sus propios ojos. Jesús es la respuesta, no solo para los judíos y para los problemas que surgían en esos días, sino para todo el mundo es la solución. Amén. Él llegó entregando su vida para que el mundo tomara un camino diferente. Amén. Ahora, el mundo no vive mal porque Dios no pueda acomodarlo. El mundo vive mal porque todo ser humano es libre de pensar y hacer lo que quiera. Amén. Y cuando el hombre se siente libre, no entiende qué es libertad en la palabra de Dios y viven en un libertinaje. La libertad que Dios da o la recibimos cuando hacemos la voluntad de Dios. Amén. Y conocemos que Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza por Amén. todos los siglos. Amén. Usted vea el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 y 12. Y dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Sí, amén. Ahora bien, medita en el texto bíblico. Él es todopoderoso, Él llena lo que nada existente puede llenar, solamente un Dios grande y poderoso. Él es la magnificencia, el poder, la gloria. Cuando nosotros buscamos de Dios, sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Porque en los cielos y en la tierra que fueron creadas son de Él y para Él. Amén. También el hombre lo hizo para que glorificara su santo nombre. Bendito. Pero el hombre, entregando su heredad a Satanás, se vuelve rebelde y enemigo de Dios. Y se los hace difícil reconocer que la honra y la gloria son para Dios. Amén. Que Él es primero en todo. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus gobernadores de las tinieblas. Amén. Pero ahora bien, reconociendo que en la mano de Dios está el poder, ¿por qué tener que dudar o temer? Si sabe que en la mano de Dios está el poder, no se salga de la mano de Dios. Amén. Estése viviendo en el poder de Dios y Él se manifestará en todo momento. Amén. Gloria. Él no vino para mentirle o engañarle. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios en la tierra y en los Gloria a cielos Dios. y en todo lugar. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros tenemos la fe puesta en un Dios vivo, no mire hacia atrás, porque atrás no dejó nada bueno. Amén. Lo que quedó atrás, olvídelo. Pablo dijo: yo lo considero como basura. Amén. Amén. No hay nada de lo que usted haya hecho que pueda
alegrarse. Si usted vuelve atrás va a encontrar tristeza, desengaños, amarguras, dolor. Ahora ve hacia adelante. Vea lo que no pudieron ver sus ojos en el pecado. Ahora verán lo que ven sus ojos en lo espiritual, que es el camino que lo llevará a la salvación de su alma. Amén. Jesús les dijo, ahí donde estaba y continuó en Betania, y la cruz del Calvario se acercaba día con día, pero aún el tiempo no había llegado. Jesús llegó a purificar el templo, demostrando su autoridad como el Hijo de Dios. Amén. Y no porque Él quisiera sentirse grande por purificarlo, sino que también era el propósito de Dios. A sanar a los enfermos, también demostrando su poder como el Hijo de Dios y dándoles el cumplimiento profético que había sido ya revelado. Amén. Y recibió la alabanza de los muchachos, dando a conocer su deidad. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que se manifestó en el templo y se manifiesta en todo lugar donde alabamos su nombre. Amén. Habrán áreas de nuestra vida que aún necesitan ser purificadas también, como el templo cuando lo purificó nuestro Señor. Ahora usted medite de qué manera tiene que purificar ese templo en donde recibió a Jesucristo. ¿O cree que Jesucristo puede vivir en cualquier lugar de inmundicia o pecado? No. Cristo mora en corazones limpios que están dispuestos a caminar conforme la palabra de Dios. Amén. Gloria Estamos a Dios. sirviendo en el propósito de Dios individualmente y colectivamente como iglesia. Qué buena pregunta, porque es ahí donde nosotros no solo voy a decir si yo estoy bien con Dios, también como congregación, porque mucho ser humano no puede relacionarse con las demás almas. Hay ese problema en el cual el Hijo de Dios pierde su salvación, Amén. porque no somos capaces de amarlos los unos a los otros. Esto es amor. Sí, amén. Hay tres cosas que mencionó Pablo: la fe, la esperanza y el amor, pero de todo esto, el mayor es el amor. Sin el amor usted no puede decir voy al reino de los cielos. Amén. Porque si usted lo que trae en su corazón es amargura, odio y rencor, el camino que lleva es el infierno. Si hay contaminación en nuestras vidas, es tiempo de accionar con autoridad como lo hizo Jesucristo y en una oración arrepentirlo de corazón y hablarle a lo que le está martirizando. Amén. Es el momento de que nos sintamos limpios de corazón para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Hay poder en Jesucristo cuando un hombre le cree a Dios. Amén. Gloria a Dios, Señor. Pero Jesús también entendió su propósito como el Mesías y como sacerdote de todo aquel que se arrepiente, porque acuérdese que ahora Él es sacerdote intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Nunca rechacemos a los necesitados, porque por ellos y por nosotros que también tenemos la necesidad de alcanzar la salvación, vino Él a dar su vida. Amén. Si nosotros tomamos un momento de meditación para alcanzar almas, probablemente usted no tenga la capacidad de decirle a alguien, Dios te ama, pero aquel que lo ve, diga, ese es hijo de Dios, yo quiero ser como Él, porque usted predica con sus actos santos en cualquier lugar que se pare. Es eso el llamado de Cristo. Jesucristo dijo en la Biblia, en el libro de Juan 11:25, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Esa es la promesa tan grande. Y no va a despreciar usted la salvación de su alma por no entender un propósito divino de Dios. Sí lo entendemos todos. El problema es de qué manera lo estamos recibiendo en nuestro corazón. Cómo los estamos formando como hijos de Dios. Formémonos, tomemos forma de cuerpo de Cristo. Ame a su hermano. Dígale o cuando le da la mano o un abrazo que nazca de un corazón puro. Porque también puede nacer de un corazón en amargura o de odio y rencor. Enséñese a vivir con un corazón purificado. El Señor es grande y poderoso. ¿Cuántos entendieron la lectura del Salmo? Cuando le dice el salmista, oh Dios, dame un corazón recto y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es esa la petición de cada uno de nosotros. No es, ay, que tengo que ir a la iglesia porque es domingo. Viene porque quiere tener un corazón limpio, un espíritu recto ante la presencia de Dios, para que el poder de Dios nos pueda guiar y bendecir correctamente. Ahora bien, si usted ha purificado el templo, está preparado para la promesa de nuestro Dios. Pero si no ha podido o no ha entendido el propósito de Dios, pídale a Dios que los transforme, que nos dé la capacidad de entender el propósito de purificación. La purificación de nuestras vidas es la que Dios está esperando para derramar bendición sobre todos. ¿Saben ustedes que conforme la iglesia ha ido entendiendo ese propósito de Dios, esa palabra viva va llegando más bendición a todo hijo de Dios? La iglesia es bendecida. La casa de los miembros de la iglesia tiene que ser bendecida. Porque en el nombre de Jesús encontraremos esa bendición, pero con un corazón limpio. En el momento que usted aceptó a Cristo, empezó una reforma. Permítale que el Señor termine de reformar su corazón. Y la promesa de salvación y vida eterna está a la disposición de todo aquel que ha entendido el propósito de Dios, porque Él dijo que en su nombre encontraremos la salvación de nuestras almas. Amén. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor, que sea Dios el que nos capacite en el camino que hemos tomado como hijos de Dios. Señor Jesús, extiende esa mano de poder, Padre. Eres grande, eres santo y poderoso. Señor Jesús, estás aquí, Padre. Ahora te pido, no permitas que ninguno de los que vinieron regrese a su casa sin nada, porque en este momento le da su bendición. Señor Jesús, al que vino enfermo lo sanas, al que vino afligido le das gozo, al que vino adolorido eres tú, Señor, quien pone su mano de poder y quitas el dolor. El que vino con una necesidad, ahora le suple su necesidad. El que no tiene empleo, ahora recibe su empleo. En el nombre de Jesús. El que no tiene paz en su corazón, también levante su mano y verá que la mano de Dios no solo viene por algo que usted le pida. Él conoce su necesidad. Y en este momento declaro que el poder de Dios sana, que el poder de Dios bendice, que Dios liberta. En el nombre de Jesús, aquel que purificó el templo, aquel que sanó cojos, que sanó ciegos, camine en este lugar y en este día habrá poder para sanar.
para bendecir, para libertar. Créale porque Él vive, porque Él está con nosotros. Y el fuego de Dios restaurará corazones. El poder de Dios se moverá en el corazón de todos. En el nombre de Jesús, desata fuego del Espíritu Santo, Padre, porque la religión no tiene lugar en este lugar, sino esa relación que hemos emprendido con un Dios vivo, con un Cristo que mora en su corazón. Ábrale las puertas de su corazón al Señor, que ahora Él hará cosas grandes, porque Él está aquí. Extienda sus manos y palpará el poder de Dios. Con esa paz de Dios abra sus manos y dígale: Señor, pon tus manos sobre las mías, pon tu mano de poder sobre mi vida, y el Señor se manifestará, porque Él es grande, porque Él es santo, porque Él es el dueño del oro y la plata, porque Él es el hacedor de todas las cosas, como el hacedor de nuestra vida. En el nombre de Jesús, encomiendo el cuerpo de Cristo en manos de poder, y este pueblo no lo arrebata el diablo, porque entre poco tiempo no habrá banca vacía, sino un cuerpo de Cristo adorando y alabando la gloria del Señor, porque la gloria que viene será hermosa. En el nombre de Jesús declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.